Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería desearles en este primer programa del año mucha felicidad y sobre todo salud para este 2002 que acabamos de empezar. Con fuerza también ha empezado el año para la actriz y cantante francesa Nathalie Joly, quien presenta en el teatro parisino El Local Chansons d'aller-retour, canciones de ida y vuelta, creación que combina humor, entusiasmo y nostalgia a través de dos hermanas, dos voces que evocan recuerdos y sensaciones de su Argelia natal. Yo soy Candida. Yo soy Floricel. No la lloren, que je suis la plus no la lloren. Je suis la cadette. Que fue la gran bandolera. Les mots sortis de la no bouche la ne peuvent plus rester secrets. Comme Tu ne devrais pas raconter ça. Comme elle est belle, when a bœuf là-bas. Je sens l'air frais sur mon corps. Un pigeon vole. Il tient ma lettre dans son bec. Nous sommes partis là-bas. Il traverse la Méditerranée. Et il l'amène à mon bien-aimé. Y para hablarnos de este espectáculo, pero también de su trayectoria como actriz y cantante, Nathalie Joly ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Nathalie. Buenas tardes, Jorge. Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y hablar la lengua de Cervantes, que no es la tuya, no es tu lengua habitual, ¿no? Sí. ¿Dónde aprendiste español, por cierto? Lo aprendí con las canciones primero y después con amigos y viajando de gira en América Latina o en España. También. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes y sobre todo también a los telespectadores que has nacido en Argel cuando era todavía una provincia francesa, ¿no? Ahí en el seno de una familia que llevaba más de 100 años asentada. Sí, en ahí. 1850 más o menos. Imagínate. Pero a principios de los 60 la guerra va a obligar a tu familia y a ti misma a instalarte en el sur de Francia. ¿Qué recuerdos te quedan? Eras muy pequeña, ¿no?, cuando tu familia vuelve a Francia. Sí, fui la última hija que nació en Argelia, pero mi familia llegué muchos años antes y me recuerda sobre todo del sabor, de las sensaciones, y fue educada con toda esta cultura. Tu hermana es un poco mayor que tú, ella sí tenía recuerdos, ¿no? Sí. Te contaba cosas de la vida que teníais ahí en Argelia. Me contaba, no realmente, pero compartimos tanto porque estamos muy cerca. Por eso escribí esta historia con ella, que también es una cantante muy, muy particular porque es especialista de las canciones del mundo, tradicionales y del canto de duele. Y contamos la historia juntos, lo escribí en el Institut Francés de Annaba, en Argelia, y tenía suerte de entrevistar mujeres y escribí esta historia a partir de estas entrevistas con mujeres y también de mi propia historia personal y de la vuelta con mi hermana de Argelia a Francia, a Marsella. Mujeres muy fuertes, imagino, ¿no?, las mujeres argelinas. Sí, muy fuerte. Y pienso que en historias de inmigración las mujeres son nuestras heroínas, porque son ellas que reconstruyen todo, que cocinan, que están con los niños, que tienen la casa, ¿sabes? ¿Cómo nacen en ti esas ganas de subirte a un escenario? ¿Qué es quién te impone ese granito que va a llevarte a los escenarios y a la canción? Las canciones son diversos. Hay muchas canciones cubanas de ida y vuelta, sobre todo porque es el tema, son canciones del exilio. Y las canciones cubanas de ida y vuelta son muy bien para hablar de las letras. Y también son canciones, músicas de nostalgia,
pero también con mucha alegría. Me encantan porque, por eso, por ejemplo, hablan de la muerte, pero son muertos que comunican con los vivos, ¿sabes? Que danzan, bailan con ellos y de otra parte, hay canciones francesas y traducciones, porque yo me gusta mucho mezclar las idiomas. Traducir un poco, así la gente puede entender, pero también cantar en el idioma de la original, canción. por Y hay supuesto. también otras canciones de... estas cubanas son de las hermanas Faes, más o menos. Imagínate. Dos otras hermanas que Valérie, mi hermana y yo. Y también hay otras hermanas que son griegas, las hermanas Abatzi, que yo elegí una canción de rebético. El rebético es la música del exilio en Grecia, entre Esmirna y Le Pirée. Y es muy interesante porque son canciones de los cabarets, de bas-fonds, de cárceles. Y bueno, lo que me gusta es siempre mezclar el texto y la voz cantando, porque... Hablando de voz, aquí, vuelta aquí a Francia, vas a estudiar canto en el Conservatorio de Boulogne-Billancourt, justo al lado de París, y vas a obtener el primer premio de canto, pero también vas a licenciarte en filosofía, he leído. ¿Es cierto que tu madre aceptó que tu carrera de artista sí continuabas estudiando en la universidad? Sí, claro, era el deal. Me dice, puedes hacer lo que quieres, pero necesitas estudiar. Y pienso que es bien. Porque cuando, por ejemplo, yo trabajé 10 años sobre la cantata Yvette Guilbert, que era una amiga de Freud. Una cantante de cabaret francesa. Sí, que me interesaba mucho porque es ella que inventaba la forma hablada, cantada, entre los dos. Y fue una amiga de Freud y la filosofía me ayuda mucho para trabajar con este tema y encontrar todos los psicanalistas que vienen a este espectáculo. Y siempre he sido fascinada con la forma, con la voz que mezcla la voz hablada y cantada. Tiene una palabra, en alemán tiene un nombre muy, muy extraño, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el Sprechgesang. No que significa parler, chanter en francés. Claro que sí. Hablando, cantando. Hablando de alemán, uno de tus primeros éxitos fue Sueños de Kafka, Rêve de Kafka, sí, para la inauguración del Teatro de la Tempestad, el Teatro de la Tempête, en la cartuchería de Vincennes, la que reina todavía la mítica Ariane Mouchkine con su Teatro del Sol, con una concepción muy colectiva del teatro, ¿no? Te has añadido a esa colectividad del teatro. Sí, porque empecé a 14 años en un grupo de teatro en un barrio cerca de París, 20 kilómetros de París, en Sud, y era un grupo colectivo. Y hicimos creación colectivas como el Teatro du Soleil, pero a esta época no lo conocía. Y después, con la vida, tenía la oportunidad de encontrar a Ariane y su trabajo, que me encanta mucho, y actuar en su teatro. Y de verdad, después esta experiencia muy joven, entre 14 años y 20 años, encontré a Philippe Adrien, que dirigía el Teatro de la Tempête, pero antes que tenía la dirección, él forma un grupo para trabajar con los sueños, y decidimos de hacer un espectáculo. Él decidió de hacer un espectáculo con este grupo de 14 personas sobre los sueños de Kafka, que fue una experiencia fundamental, de colectividad también. Claro, y ahora continúa a trabajar con
con mis amigos en grupo, en colectividad. Escribo los espectáculos, pero estoy acompañado, por ejemplo, por Thierry Rock, que me acompañó desde 20 años, que toca piano, acordeón, todo, y hacemos las historias juntos, y la dirección de este espectáculo también hizo Simon Abkarian, que hizo la dirección, y es el segundo espectáculo que hacemos juntos. Hablando del Teatro de la Tempête, precisamente allí vas a hacer ese espectáculo sobre Yvette Guilbert. Fue un éxito, imagino, también, ¿no? Era la primera vez que se hacía un homenaje a esta gran cantante, que en su época era la mejor pagada de todas las cantantes, creo. Sí. Ganó mucho dinero. Sí, era un star. Con Sarah Bernard era la más pagada del mundo. Y me gusta mucho esta mujer porque era muy particular, muy... Era casi feminista, ¿no? Sí, casi muy feminista, pero no decidía de estar feminista. Solo tenía intuiciones, sentido de la verdad en la interpretación. Y ella dice, no voy a hacer como los otros, a bailar, a seducir a los hombres en el palco, no. Porque en esta época las mujeres que eran artistas eran como las prostitutas. Sí, eran cortesanas. Las cortesanas. Y ella dice, no, yo no quiero moverme, quiero interpretar de mi manera. Y con verdad, con sentimiento, con todo lo que quiero aprovechar. Y a un momento de su vida era muy mal y decidí de acabar a Francia y se fue a Nueva York a crear una escuela de canto para las chicas sin dineros, gratuita, una escuela gratuita. Y era una persona muy humana y muy feminista, porque con esta forma que mezcla hablando y cantado, voz hablando y cantado, era una manera de decir lo que quería decir, de interpretar y de dar un mensaje de libertad, porque es una forma muy libertad. Tiene algo que ver con el teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Le hubiera encantado, seguramente. No sé si se conocieron. No se conocieron, pero es la continuación. Ella inventa esta forma y esta forma circula en toda Europa y en el mundo entero. Por supuesto. Desde entonces has creado espectáculos musicales, has trabajado en el cine, en el teatro, pero es cierto que has llegado a interpretar la Mona Lisa en una serie de televisión. Sí, era 25 años y tenía el papel y era muy divertido porque era 100 más o menos pequeños películas de Mona Lisa y al final se vende en todo el mundo y bueno... ¿Fue difícil esguizar esa sonrisa esa tan enigmática de la Mona Lisa? No, me gusta mucho trabajar con las pinturas y años después, porque fue en 2015, me propuesta el Musée d'Orsay en París de hacer una creación sobre la prostitución y Café Polisson, que creamos con Jacques Verzier, un otro artista con quien hago muchas creaciones. Y era una suerte porque era la exposición sobre la prostitución y primero miramos las pinturas para escribir. Y me gusta mucho de ver las pinturas, de tener la inspiración de
de lo que crean los artistas antes. Es una fuente inagotable, ¿no?, de inspiración, la Sí. pintura. Como pedagoga has llevado la chanson française, la canción francesa, por el mundo entero, desde el templo wagneriano de Bayreuth en Alemania Sí. hasta Kabul, ¿no? Imagino que los talibanes no estaban en el poder entonces, ¿no? No te hubieran dejado. No, se dejan poco antes, ¿eh? Pero porque fui la primera vez en 2005 y después en 2008 a cantar de nuevo. Pero en 2005 yo fui con Maurice Durosier a acompañar un grupo de muy jóvenes actores formada por Ariane Nouchkine poco antes y que querían actuar, interpretar Romeo y Juliette en persona, en Dari. Y yo acompañé Maurice para dar cursos de canto en el Teatro Nacional, pero el Teatro Nacional era completamente destruido con las bombas. Por supuesto. Sí. Y era muy, muy fuerte, muy interesante y también hacías clases en la Universidad de Beaux-Arts de Kabul y esto por la mañana. Y por la tarde decidí de filmar, de hacer una película, un documentario, que era un sueño que tenía, sobre el comienzo, el empiezo de la historia. Y con jóvenes era una experiencia. El film o la película se llama Gracias, Tashakor en persa. Gracias, fíjate. Porque yo quería decir gracias a ellos, porque es un país que tiene una cultura excepcional y la gente son excepcionales. Y encontré muchas mujeres en las cuevas, no las cuevas, pero en las cocinas haciendo cosas con ellas y era difícil para ellas. Terrible, la realidad allí en Kabul. Volviendo a la creación Chanson d'aller-retour, canciones de ida y vuelta, imagino que tiene algo muy especial para ti, ¿no? No es un espectáculo como los otros que No, que es tú has un creado. espectáculo muy personal, porque lo escribí a partir de mi historia familiar. Quería hablar de este momento donde con mi hermana volvían de Argelia a Francia, pero para mi hermana y yo era la primera vez que fuimos a Francia. Y es la posibilidad de hablar del exilio para todos, no solo de Argelia a Francia, que es un tema que quema ahora en Francia, pero quería hablar de toda esta gente que son inmigrantes y también de explicar un poco a la gente en Francia, porque esta historia no es tan conocida, que a esta época en Argelia era tantos idiomas, tanta gente de países diferentes y era tantos españoles, catalanes, menorquinas, andalucias, italianas, maltes, alemán y todas hablan juntos y comparten también las religiones y las culturas y era muy rica. Y cuando la gente regresaba en Francia, era claro que era triste, pero también en sus maletas siempre hay riquezas, hay sol, hay recetas de cocina, y todo esto quería ponerlo en este espectáculo. ¿Cómo ha sido el trabajo con tu hermana? Hay mucha emoción, imagino, Mucha emoción, y lo que es increíble es que hicimos los ensayos durante el COVID. Por eso lo hicimos bien y reímos tanto durante los ensayos porque
nosotros éramos en contactos con la infancia, ¿sabes? Y Thierry y Simón, que era con nosotros, y toda la gente con nosotros, eran muy, muy contentos de vernos reír tan. Pero es increíble porque somos muy, muy cerca con Valérie. Y tenemos tanto placer de cantar juntos. Y conto en el espectáculo porque empezamos a cantar muy joven juntos, en dúo. Porque en coche fuimos siempre, no seas, mareábamos. Y para no mareábamos, cantábamos. Es así que empezamos a cantar en dúo. Quien canta su mal espanta, se dice en español. Sí. ¿Hay lágrimas también entre vosotras en algún momento? Sí. Y por ejemplo, cuando actuamos, interpretamos, hay momentos que nos olvidamos la misma cosa. Y por eso reímos mucho, también en el palco. Es increíble. No somos gemelas, pero es igual. Muchos años de vida común, ¿eh? Sí. En fin, pues ya lo saben, el próximo 7 de enero y durante un mes va a estar en el Teatro El Local, en el Distrito 11, aquí en París, la creación de la actriz y cantante francesa Nathalie Joly, Chanson d'aller-retour, canciones de ida y vuelta. Muchísimas gracias, Nathalie, por haber estado aquí con nosotros y haber hecho el esfuerzo de hablar español. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también quería dar la bienvenida a todos los telespectadores de la red TAL, que reúne las televisiones públicas de América Latina. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.